Buenos días traders, aquí van un día más con vosotros, un día más analizando el oro y hoy estamos de celebración porque después de unos poquitos meses el oro vuelve a máximos históricos y seguramente tengáis dudas, tengáis preguntas, ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Qué es lo que va a pasar con el oro a lo largo de esta semana? ¿Qué es lo que va a ocurrir en los próximos meses? ¿Cuáles son las expectativas respecto a este metal precioso? Bien, pues hoy en este vídeo os voy a contar cuáles son mis expectativas, qué es la información que tengo, qué es lo que espero que pueda ocurrir con el oro y con todo el entorno que le rodea. Así que ya sabéis que podéis seguirme en todas mis redes para más análisis como este, los tenéis en la descripción del vídeo, canal de YouTube, canal de Telegram, así que no dudéis en pasaros por ahí porque sin duda alguna todos los análisis que subo os interesan. También para aquellos que estéis haciendo trading, sin duda alguna no os habrá supuesto ninguna duda que esto está siendo realmente complicado de operar, así que también veremos el análisis técnico que nos dice, porque tiene mucho que decirnos, y cuáles van a ser nuestras perspectivas de esta semana para el oro, que sin duda alguna va a brillar y va a brillar por toda la cantidad de pips que nos va a poder hacer ganar. Así que dicho esto, arrancamos. Lo primero de todo, ya sabéis, análisis fundamental. ¿Qué es lo que ha ocurrido el lunes? ¿Por qué el lunes tuvimos esta vela tan importante? Bueno, recordaros que el viernes tuvimos un impulso, categórico, realmente subió en un día lo que no había subido en todo el mes de febrero, prácticamente, que empezó plano y acabó en la misma situación. Y, por supuesto, pues el lunes tuvimos toda la inercia que teníamos el viernes, porque no había noticias fundamentales. ¿Qué es lo que ha ocurrido hoy? ¿Por qué hoy el oro ha llegado a máximos históricos y por qué tiene pinta de que no los va a abandonar? Por lo menos en la sesión de hoy. Pues porque hoy hemos tenido dos noticias fundamentales muy importantes, con una entre medias, por supuesto, en Estados Unidos, porque ya, como bien sabréis muchos de vosotros, el oro se mueve por el dólar, porque al final comparamos el oro con el dólar, ¿no? Y en este caso, pues lo que tenemos son dos noticias. Por un lado, tenemos el PMI de servicios globales que aumenta. Y eso, en cualquier lectura que pudiéramos tener, y por eso la vela del oro no se ha disparado tanto como el lunes, es que la economía marcha bien y, por lo tanto, la Reserva Federal no debería de bajar los tipos de interés. Por otro lado, tenemos una noticia que nos dice lo contrario, que es el PMI no manufacturero, que baja de 53 a 52,6 puntos. Es decir, cada uno de los PMIs va por un lado distinto. ¿Y qué es lo que nos encontramos de conclusión? Nos encontramos otra noticia, los precios del PMI no manufacturero, que bajan de los 62 puntos a los 58,6, es decir, por debajo de las expectativas. ¿Esto qué significa? Para que me entendáis, pues esto significa que sigue habiendo inflación en las no manufacturas, pero es mucho menor a lo esperado y por lo tanto la Reserva Federal podría bajar los tipos de interés porque la inflación se va controlando. Ahora bien, como os he dicho muchas veces, todavía es muy pronto para cantar victoria. La Reserva Federal solamente va a bajar los tipos de interés si la economía americana o el empleo americano se resiente. Y ahora mismo, si el PMI de servicios va bien y el no manufacturero va mal, en cierta medida se acaban compensando. Y si la inflación se va reduciendo poco a poco hasta que llega al punto que la Reserva Federal quiere, no tiene por qué adelantarse ni bajar los tipos de interés bajo ningún concepto. ¿Cuándo realmente veremos que esto ocurre? Pues esto ocurre en el día de mañana, en el jueves y en el viernes. ¿Qué tenemos el día de mañana? Pues el día de mañana tenemos el empleo no agrícola, que también os voy a decir una cosa, muy probablemente salga el dato esperado y si no, incluso superior. ¿Por qué? Porque tenemos el PMI de servicios que del componente no agrícola está las no manufacturas y el de servicios, las manufacturero ha aumentado, el global de servicios ha aumentado y lo único que cae es el no manufacturero, es decir, que muy probablemente salga un dato positivo en el empleo. Por lo tanto, la idea de que los tipos de interés deben de bajar se puede enfriar ligeramente. Pero si esto no fuera suficiente, porque esto sale una hora y media antes de que Powell hable, va a hablar el presidente de la Reserva Federal. Ya sabéis que por lo general suele radiar sus ideas de una manera bastante clara y bastante transparente. Muchas veces también, últimamente, por lo menos en los últimos meses, no ha sido así, pero si decidiera cambiar de posición, si decidiera que los tipos de interés se van a bajar en el mes de junio, como hay mucha gente que ya está pensando, seguramente mañana nos dé alguna pista. Si no la da, ateneros a que los tipos de interés en junio no se bajen y por lo tanto veremos un retroceso en el oro bastante importante. Si el empleo va bien, la inflación va cayendo, ¿por qué yo, Reserva Federal, tengo que disminuir los tipos de interés? No hay nada detrás de eso que lo soporte. También tenemos las ofertas de empleo abiertas. Las ofertas de empleo abiertas pasan de los 9 millones a los 8.800.000. ¿Eso es un dato preocupante? No, según las expectativas, si se cumplieran, realmente es una volatilidad
ínfima en el mercado de ofertas de empleo. También tenéis que tener en cuenta otro concepto. Estamos hablando del mes de enero y por lo tanto ofertas abiertas hay menos porque también si encontráis que ha entrado más gente a trabajar, pues lo más probable es que haya menos ofertas, pero no porque haya menos empresas en Estados Unidos, ni mucho menos, sino porque hay más gente trabajando, lo cual iría reforzado por el empleo no agrícola. Es decir, que al final todo tiene relación entre sí. ¿Qué iríamos también? Iríamos al jueves, que el jueves tenemos rueda también de prensa de Powell. Si no nos suelta ninguna cosa durante la reunión de mañana, miércoles, el jueves, sin duda alguna, terminará por rematar la jugada. Si vuelve a insistir en que no baja los tipos de interés, y ya os digo, la semana pasada el vicepresidente del Banco Central Europeo dijo que no pensaban bajar los tipos de interés en Europa, y yo a él le creo menos que a Powell, pues muy probablemente, lo que veamos será esa caída del oro. Por supuesto, si dice que se está planteando bajar los tipos de interés o que va a ser más laxo, ocurrirá todo lo contrario. Es decir, no os quedéis solamente con esa idea. Es decir, lo que tenéis que pensar es qué va a hacer Powell, qué es lo que va a decir Powell, pero lo que está claro es que el oro al precio actual va a ser muy difícil sostenerlo en compras y más con estos crecimientos. Luego, por otro lado, ¿qué tenemos también el viernes? Pues el viernes tenemos un dato pues, muy importante. Tenemos las nóminas no agrícolas que también aumentan, fijaros, es decir, el empleo en Estados Unidos va en toda regla. ¿Y qué es lo que tiene de mandato la Reserva Federal? El empleo y la inflación. Si el empleo va bien y la inflación va bajando, vuelvo a lo mismo y vuelvo a la tesis del principio. ¿Por qué debería de caer el oro? ¿O por qué debería más bien de bajar los tipos de interés? No hay ningún motivo de fondo. Por otro lado, tasa de desempleo. La tasa de desempleo permanece plana, pero si nos volvemos al jueves, que se me ha saltado una pequeña noticia, las peticiones iniciales de desempleo caen. Es decir, el empleo en Estados Unidos, si salen los datos como tienen que salir, va como un tiro. Powell no tiene por qué ceder en los tipos de interés. Y luego incluso el viernes nos vemos a las ganancias mes a mes de que van teniendo las familias. Cualquiera podría decir, bueno, van a peor los ingresos por los tipos de interés. ¿Qué va? Siguen aumentando. La tendencia es positiva. Por lo tanto, el ingreso de las familias va bien. El empleo va mejor, es decir, permanece prácticamente en el pleno empleo, la inflación va cayendo, los PMIs globales de servicios, de manufacturas aumentan. ¿Por qué deberían de bajar los tipos de interés? ¿Por qué deberían de tener una masa monetaria, o más bien, por qué deberían de tener unos tipos de interés a la baja para expandir el qué? Para expandir el qué, ya hemos visto todos los efectos que tiene esa expansión monetaria, una inflación de doble dígito. No creo que quieran volver a caer en lo mismo. Entonces, yo creo que esta semana va a revolverse el oro, por lo menos en el aspecto fundamental, si los datos salen como tienen que salir y, por supuesto, si Powell o es ambiguo o dice que no los baja en el mes de junio. No creo que vaya a decir algo sobre el mes de junio, pero obviamente siempre hay que leer entre líneas y yo creo que va a ser bastante fácil, ya que tenemos dos discursos en la misma semana. También, en el trasfondo de todo esto, pues en el trasfondo de todo esto tenéis que pensar cuál es la demanda global de oro. La demanda global de oro por parte de los bancos centrales en este año 2023 y en el año 2024 no se ha reducido, es decir, sigue habiendo compras de oro. De hecho, la compra de oro por parte de privados, es decir, por parte de empresas privadas, ha aumentado. Y eso, por supuesto, ya sabéis que el oro tiene un componente de riesgo, un componente de seguridad y un componente de inversión. Y entonces, el componente de y un componente industrial. El componente industrial es lo que está aumentando. El componente de seguridad sigue en su línea habitual. De hecho, incluso debería de bajar porque ahora mismo no hay nuevos conflictos y en todo caso se están enfriando. Por lo tanto, ¿el oro debería aumentar este año? Sí, debería aumentar este año. Pero pensad que el crecimiento que lleva el oro ya este año, que tampoco es que tenga un crecimiento habitualmente tan grande, lleva prácticamente un 4 y pico por ciento de crecimiento en tan solo 2 meses. Eso es normal, eso es habitual en un contexto como el actual, donde la inflación va cayendo, donde también tenemos ahora mismo un dólar que no va a ceder ni un ápice por lo menos en los próximos meses. Pues está claro que no. Entonces, si nos vamos también a la componente técnico, fijaros la auténtica barbaridad que nos encontramos. Ponemos las bandas de Bollinger, el RSI estocástico y ponemos el MAC y fijaros lo que tenemos. Lo que tenemos es un MAC totalmente disparado y, por supuesto, con mucha fuerza, porque obviamente, ¿cómo vamos a negar que tenga fuerza el MAC con la estructura que tenemos actualmente? Pero fijaros, una vela voladora. Cada vez que ocurre eso en el oro, históricamente, es decir, podéis iros a cualquier mes en cualquier año y fijaros, aquí como ocurre, vela voladora, y tenemos ascensos muy importantes. Cada vez que ocurre eso, y fijaros, aquí tuvimos otra
y ojalá, ¿no?, más de uno hubiera comprado en 1991 viendo el precio que tenemos actualmente. Cada vez que ocurre eso, históricamente el precio del oro se modera o cae. Y encima estando en una situación de máximos históricos, y fijaros lo que ocurrió, y la historia muchas veces habla a través de sus indicadores, fijaros lo que ocurre, que todo va en esa dirección. Y fijaros también, por otro lado, el RSI estocástico. Pocas veces hemos visto al oro tan aplanado como en esta ocasión y fijaros lo que al final siempre acaba ocurriendo. Tenemos contracciones de Bollinger de un lado hacia Bollinger del otro. No significa que esta vez esto vaya a ocurrir, pero el precio actual no se sostiene y si la política monetaria y la política por parte de la Reserva Federal no cambian o incluso lo que os he dicho se dan los datos que se tienen que dar esta semana, el oro debería de caer. Si ocurre lo contrario, ahí estaremos en el canal de Telegram y en el canal de YouTube para informaros. Por eso siempre os digo que os paséis por ahí. Así que dicho esto, nos vemos en próximos vídeos, en próximos análisis. Mañana tendremos más, porque yo le vamos a hacer seguimiento al oro y nos vemos en un futuro. Así que, dicho esto, me despido. Un saludo y hasta la próxima.